Bueno, ya nos presentaron. Quiero empezar con un poco de contexto, historia de Contracorriente. Era 2015 y estábamos en la calle con el movimiento de indignados, con la marcha de los indignados, que hizo notorio a Honduras nuevamente luego del golpe de Estado en 2009. Esto era mientras estábamos denunciando el desfalco que había existido en el Seguro Social por parte del Partido Nacional, que era quien estaba en el poder en ese momento, con el expresidente Juan Orlando Hernández, que actualmente está en Nueva York esperando un juicio por presuntos vínculos con el narcotráfico. Y pues ese desfalco había servido para poder financiar su campaña en ese momento, y Honduras era el foco. Y ahí fue donde nos conocimos con mi socia Jennifer Ávila, y yo estaba como en la calle convocando a la gente, ella como reportera, y quería entender cómo se estaban gestionando estas marchas, a través de qué, cómo lo estábamos haciendo a través de redes sociales. Y mientras estábamos conversando, nos dimos cuenta que necesitábamos un espacio donde pudiéramos hacer lo que estábamos haciendo, yo de mi lado con la parte de gestionar audiencias, de recibir las denuncias de las personas en redes sociales, y ella de tratar de investigar los problemas estructurales que estaban pasando en el país. Y así nace Contracorriente, siendo un medio digital hondureño que apuesta por el periodismo de profundidad e investigación con formatos transmedia, porque queríamos llegar a diferentes audiencias. Queríamos contar no solamente Honduras, porque sentíamos que también teníamos que contar lo que estaba pasando en la región para entender cómo esto nos impactaba en nuestro país, y pues decidimos apostarle por un periodismo de profundidad, que rompiera fronteras, que se convirtiera en una herramienta para la ciudadanía y para la construcción de democracia. Algo que creo que después de 6 años y luego de no tener 25 años me doy cuenta que es muy difícil. Y realmente empezamos a ver, bueno, desde un inicio dijimos, queremos que sea una herramienta, entonces creamos ciertos espacios para darle voz a la audiencia, para que fuese parte de la discusión sobre lo que estaba pasando en la política, en la economía, en la parte social, pero que sobre todo relatara las historias en primera persona de cómo era vivir en Honduras y en la región, porque teníamos una audiencia que no solamente estaba en Honduras. Así nació Cronistas de la Cotidianidad, que es donde hablan sobre todos estos temas y lo vinculan mucho con los reportajes que nosotras hacemos. Luego nació Voces Diversas en ese mismo momento, que es un espacio exclusivo para la población LGTBQ, donde ellas pueden contar realmente lo que sucede durante su proceso de transición en un país como Honduras, donde no hay una ley de identidad de género y donde hay mucha violencia, ¿verdad? En este momento nosotras ya estábamos enfocándonos en 2 grupos importantes que no estaban siendo atendidos. En Cronistas de la Cotidianidad, con grupos de las comunidades, universidades, incluso colegios, y con Voces Diversas en estos grupos de LGTBQ que estaban organizados o no organizados y que nunca habían tenido la oportunidad de contar su historia. Es Hora de Contar, que nació durante la pandemia, porque ya todos estábamos hartos de, bueno, las noticias, no sé qué, pero queríamos seguir escribiendo, queríamos seguir contando historias, y dijimos, bueno, hagámoslo desde la ficción. Y empezamos a hacer esta sección para que empezaran a escribir cuentos que relataran la situación en la que estaban viviendo. Así nació Es Hora de Contar, y el año pasado logramos publicar de manera voluntaria por parte de la audiencia más de 44 cuentos inéditos que no había existido en otras ocasiones en los medios de nuestro país. Opinión, por supuesto, que no podía faltar, y que realmente consideramos que tenemos columnistas que son muy comprometidos y comprometidas en estar relatando lo que sucede en el país, pero también en la región, y que por supuesto no lo haríamos tan fácil si no lo hiciéramos a partir del periodismo colaborativo, que de hecho con Divergentes tenemos esta dinámica de colaborar, de realmente empezar a escribir y contarnos y apoyarnos al final de cuentas para poder lograrlo. Más adelante les voy a decir por qué. Luego, cuando ya teníamos estas 4 secciones, se convirtió en esto, en La Nave. Aquí están los tripulantes, algunas de ellas que se subieron, no solamente a contar y a escribir historias, sino que también a formarse. Ahora tenemos 65 usuarios que están contando historias, que están escribiendo constantemente, y que podemos decir que al menos un 34%
todos los meses envían textos que necesitan y que quieren que sean editados. ¿Por qué? Porque les empezamos a formar y también involucrar en los procesos que nosotras teníamos para que ese sueño que teníamos cuando teníamos 25 años fuese real y que lo pudiéramos mantener. Empezamos a hacer eventos donde invitábamos a defensoras de derechos humanos que estaban defendiendo territorio y que estaban siendo despojadas de proyectos mineros a que contaran su historia de despojo mientras cocinaban un platillo. Aquí pueden ver a alguien de la audiencia que llegó y se puso a cocinar con ellas mientras estaba escuchando las historias. Pronto vamos a sacar el video final de cómo quedó esa conversación. Empezamos a hacer talleres presenciales, online, que la pandemia nos permitió poder llegar a más personas. Empezaron a involucrarse artistas, empezaron a formarse colectivos de hip hop, empezaron a ir a este tipo de eventos a decirnos qué cosas querían escuchar. Durante toda la jornada hemos escuchado que nos dicen, la audiencia no sabe lo que quiere leer, nosotros les vamos a decir. Y yo estoy aquí para decirles que no es así. Realmente nosotras estamos haciendo sí un trabajo de hormiga, pero es necesario escuchar de qué realmente quiere escuchar, qué es lo que realmente la gente quiere ver, leer, participar en esos procesos, porque si no, nunca vamos a tener realmente personas que estén ejerciendo ciudadanía y que estén siendo parte de la democracia que estamos creando y que es nuestro deber como medios. Finalmente, empezamos a ir a los barrios más vulnerabilizados del país porque la audiencia pedía que fuésemos a dar estos talleres para saber cómo contar que en la vía navideña pusieron 1 millón de rótulos de publicidad y yo no puedo tomarme en el único lugar público una fotografía con mi familia. Hasta llegar a esto, un Moodle que hicimos con GK Ecuador, que es un medio ecuatoriano, que es también independiente y que lo logramos lanzar junto con la iniciativa Spotlight ONU Mujeres y vincularlo con las universidades públicas del país para que estudiantes de periodismo se empezaran a formar sobre cómo hacer coberturas de periodismo de género. Y todo muy bonito, pero les funciona. Estoy viendo el cronómetro, si me ven así. Todo muy bonito, no funciona. Bueno, pues no ganamos tanto dinero, así que después podemos hablar quién quiere invertir, porque realmente necesitamos sostenernos para continuar con este tipo de iniciativas como Viernes de Space, que se convirtió en un hashtag y también en un espacio en el que la audiencia, no solamente hondureña, sino que también extranjera, se conecta para escuchar analistas, a los políticos, porque se conectan diputados, se conectan ministros para hablar sobre los temas que la audiencia le interesa. Estos spaces los convertimos en texto, los convertimos en infografías, los convertimos en TikToks y luego finalmente los subimos a YouTube para que lo puedan escuchar. Esto antes de Elon Musk. Crucemos dedos que no lo eliminen, ¿verdad? En 2022 logramos que 3 millones, gracias a estos Twitter Space, a estos Viernes de Space, de personas se conectaran a nuestros contenidos y por consiguiente se siguieran informando con Contracorriente. Y así, obviamente, no podía dejar de lado contarles 2 de nuestros bebés que nos encantan. Para contar la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, hicimos este vínculo entre el fútbol, nada nuevo, vínculo entre el fútbol y la política, pero lastimosamente lo queríamos aprovechar durante el Mundial. Bueno, pues Honduras se atrasó toda la elección y básicamente lo tuvimos que lanzar en enero. Pero nos logró conectar con radios comunitarias, que eran otras personas que también necesitaban estar presentes en estos procesos y que consideramos clave para poder llegar a más personas y en otros formatos. La Jungla Electoral, que fue nuestro primer especial y que lo lanzamos en 2017 en plenas elecciones, durante una crisis postelectoral, donde contábamos sobre aquellos dinosaurios que tenían más de 30 años en el poder, qué era lo que estaban haciendo, qué era lo que habían hecho en tema de corrupción y cómo lo habían logrado mediante las estructuras de poder que habían mantenido durante ese momento. Jungla Electoral se convirtió en nuestro espacio donde estamos colocando no solamente las crónicas, los perfiles, las herramientas, el polígrafo para hacer el fact-checking, sino que también se convirtió en el espacio donde la gente fiscaliza los procesos. Y ya para finalizar, convencidas en que queríamos seguir promoviendo el acceso y la participación de la ciudadanía, creamos 2 herramientas. Aquí en Elijo, que básicamente la utilizan grupos de sociedad civil para poder fiscalizar a los políticos que prometieron X o Y cosa durante las elecciones y que recoge más de 2,000 y pico de perfiles políticos de todo el país.
Hicimos Abriendo Datos Honduras, que sirve a la parte académica, a investigadores, pero también a periodistas para poder saber cómo se financian los partidos políticos, y que hacemos web scrapping para poder saber exactamente cómo está manejándose el acceso a la información. Y bueno, no quería dejar de pasar, para cerrar, el TikTok. Lo logré, 37 segundos. A ver si se reproduce. ¡Es Pikachu! Que es el resumen que vivimos los periodistas en Honduras. Gracias. Estuve Carlos, de Divergentes. Gracias. ¿Cómo funciona esto? Ok. Bueno, igual sí, ya nos presentaron. Yo soy de Nicaragua. Cuando me invitaron a este panel, primero veo el tema, ¿verdad? Periodismo disruptivo. Yo quería entender si lo que yo entendía sobre ese concepto era lo mismo que el resto de la gente entendía, y pues hice lo más fácil que se me ocurrió en ese momento, y fue ir a ChatGPT y preguntarle qué es periodismo disruptivo, ¿verdad? Y me dio un par de conceptos, de los cuales rescato que dice que rompe con los modelos tradicionales y establecidos de la industria. Eso es básicamente lo que hemos manejado en este momento, pero después me tiró otro resultado, y este sí me interesa bastante. Dice, busca llegar a audiencias que antes no se alcanzaban. Yo creo que lo primero que Divergentes hizo de manera atrevida, a mí me gusta usar más ese término, fue fundarse. Nosotros nacimos en junio de 2020 en medio de dos grandes crisis en Nicaragua, en medio del COVID y con una crisis sociopolítica bastante complicada que ha llevado a todo el periodismo de Nicaragua a trabajar en unas condiciones extremadamente hostiles. La mayor parte de los periodistas nicaragüenses ahora se encuentran en el exilio para salvaguardar su seguridad física, y algunos pocos muy valientes que todavía son nuestros ojos dentro del país trabajan de manera totalmente clandestina. En Nicaragua los medios más importantes, los más grandes y los tradicionales, ninguno de esos periodistas puede ni siquiera firmar sus notas, porque el simple hecho de hacer eso es ponerte en peligro, es recibir acoso de la policía, es incluso se puede pagar con cárcel. Yo digo que ahorita el periodista de Nicaragua vive entendiendo las consecuencias de su trabajo, que lo más probable puedan ser cárcel o exilio. En ese sentido, creamos este medio, que es un medio de periodistas bastante jóvenes. Yo soy un poco como el abuelito de la redacción. Yo tengo 36 años, toda la redacción se mueve alrededor de los 22 y los 37 años. Decidimos hacer periodismo duro, periodismo de investigación, pero sentíamos la necesidad de que en Nicaragua faltaban medios que invirtieran más recursos a la hora de presentar mejor la historia, ¿no? En Nicaragua nacieron después de la crisis muchos medios, pero la mayoría de ellos se dedican a hacer breaking news. Unos pocos, los más grandes, invierten en hacer investigación, pero muy pocos, casi nadie, diría yo, invierte recursos para tratar de presentar la historia de una manera distinta y así alcanzar esos públicos de lo que nos habla este concepto de periodismo disruptivo. Y para eso teníamos que crear el equipo, que básicamente pasamos de ser los 4 fundadores en 2020 ahora ser un equipo de 20 personas, pero que es un equipo que tiene que ser, por la naturaleza del trabajo que hacemos, multidisciplinario, ¿no? Realmente en este momento solo tenemos 4 reporteros, 4 personas exclusivamente para redactar texto, por lo que el resto del equipo está dividido entre personas que están dedicadas a la producción audiovisual, a la producción de podcast, al diseño gráfico, al desarrollo web y incluso pues, tenemos hasta un equipo exclusivo para producir TikToks. A los pocos meses que lanzamos, yo quería presentarle este ejemplo.
Esta fue una investigación que se hizo sobre contratos que se adjudicaron de la alcaldía de la capital de Nicaragua, de Managua. Hay un tipo que es todopoderoso, Fidel Moreno, y prácticamente pues, eran contratos que se daban al dedazo con un sistema ahí de adjudicación simplificada que no deberían de estar utilizando. Y bueno, entonces nos pusimos a pensar de cómo presentábamos esta investigación. Esa es, digamos, la imagen de la versión web, pero les quiero enseñar cómo se mira en el celular. Entonces, la idea de esto es que pues, nosotros teníamos todos los contratos con los montos y era que el usuario pudiera entrar y jugar en la maquinita a ganarse un contrato de la alcaldía de Managua. Entonces, está sin audio, pero eso tiene un sonidito. O sea, entrabas, te dabas clic, te ganabas tu contrato y te aparecía la información del detalle del contrato que te había ganado. Entonces, un poco de eso se trata el trabajo que hacemos, un poco sentarnos a ver en el tema del delivery, desde la experiencia del usuario, cómo podemos atraer estas nuevas audiencias a leer el trabajo que hacemos. El trabajo que mencionaban, y de hecho creo que fue por el que nos invitaron, lamentablemente yo tenía pensado, estaba solo el hipervínculo que te lleva a la web, pero básicamente era crear una narrativa en contenido, no era nada nuevo, era recopilar una serie de hechos catastróficos que han sacudido la región en los últimos años y en una narración muy de cuento de terror, ir hablando de cada uno de los países de Centroamérica, todas estas situaciones terroríficas que vivimos todo el tiempo en Nicaragua, la crisis sociopolítica, los asesinados, la falta de justicia en El Salvador, el autoritarismo, el asalto a la asamblea, etcétera, ¿no? Vamos a avanzar. Y algo que estamos trabajando, todavía está en proceso de postproducción, es esta serie de podcasts que vamos a hacer sobre, pues la queremos vender como la primera serie de podcasts de True Crime de Nicaragua, de grandes crímenes que se ocurrieron en Nicaragua. En su momento fueron muy populares, pero que ahora las audiencias jóvenes pues no los recuerdan, no los conocen y es de difícil acceso para ellos tener esta información. Les voy a dejar con el trailer, lo que sería el trailer de la serie. ¿Qué lleva a una persona a matar? ¿Qué hay en la mente de un asesino? Esas son las preguntas que filósofos, psiquiatras y expertos en diferentes ramas han intentado responder. En este momento y en algún lugar del mundo sucede un asesinato. O peor aún, un asesino empieza a dar sus primeros pasos. En este podcast nos adentraremos en los crímenes que han conmocionado a Nicaragua, un pequeño país ubicado en el centro de América. Soy Franklin Villavicencio, periodista y productor de Divergentes. Juntos haremos un descenso a esa otra parte de la condición humana, la más oscura. Esta es la primera serie de True Crime hecha en Nicaragua. Ajusten bien sus audífonos, estamos por iniciar. Yo no quiero que esto se sienta pretencioso, digamos, nosotros no somos ninguno experto en absolutamente nada, nosotros sentimos que apenas estamos naciendo, apenas estamos empezando, estamos comenzando a crear, tomando como referencia pues, los grandes periodistas de Latinoamérica, grandes medios de Latinoamérica y toda esta innovación que también nos presentan los grandes medios del mundo, ¿no? Como los que vimos hoy, el New York Times, el Le Monde. Y estos 3 años realmente para nosotros han sido, o sea, se pasaron en un segundo, pues de crisis en crisis, en medio de un exilio, no hemos tenido mucho chance como de terminar de asentarnos, pero lo que sí les puedo decir es que es una reacción que tiene muchas ganas, ¿no? Muchas ganas de hacer, muchas ganas de crear y en ese sentido pues estamos trabajando. Por último, en la pandemia, creo que como todo el mundo en la pandemia descargamos TikTok y comenzamos a consumir contenido en TikTok y
me di cuenta rápido de que el partido de gobierno de Nicaragua tenía estaba invirtiendo muchísimos recursos para poner mucha propaganda en TikTok y que casi ninguno de los medios estaba tratando de informar a través de la plataforma y que había mucha interacción. Entonces, pues, formamos el equipo, tratamos de entender el lenguaje, buscamos a las personas adecuadas y en poco tiempo pues comenzamos a ver resultados. Realmente es una audiencia. Soy muy de acuerdo con la ponencia de la mañana que mencionaba de que estos son los lectores dentro de 5 o 10 años. Definitivamente es una audiencia a la que no teníamos acceso antes. Nosotros sí tenemos bastante movimiento entre 18 y 25, 30 años, pero esta gente todavía es más joven, ¿no? Y es bien dinámica y también les gusta participar mucho. Entonces, ese tema de que a los jóvenes no les interesa la política o que no les interesan las noticias duras, yo creo que tenemos que ir definitivamente ya dejando eso a un lado. A ellos les interesa que les presenten la información de la manera en que ellos la quieren consumir y con el lenguaje que ellos la quieren asumir. Pero eso no significa que nosotros vamos a dejar de hacer periodismo serio, simplemente vamos a adaptar el lenguaje. Y les quiero dejar un ejemplo. De hecho, esto pasó ayer en Nicaragua y ya tiene como 50,000 vistas, que sí. Muchachos, no quisiera decir esto, pero este es otro video de ahora que hizo el régimen Ortega Murillo. Una nueva redada ejecutada por la Policía Nacional deja más de 10 opositores detenidos en distintos departamentos de Nicaragua. Siguiendo el mismo modus operandi aplicado el pasado 3 de mayo, la dictadura secuestró, acusó e incluso liberó de forma express a un nuevo grupo de ciudadanos. El monitoreo azul y blanco denuncia 18 detenciones arbitrarias, en las que se encuentran 13 hombres, 4 mujeres y una mujer trans. Las detenciones se registraron en los departamentos de Rivas, Managua, Masaya, Granada, Chinandega, Chontales, Madrid, Boaco, regiones autónomas Caribe Norte y Sur. La abogada Yonarqui Martínez mencionó que a diferencia de las otras personas acusadas anteriormente, esta vez les interpusieron medidas alternas a la prisión preventiva, como asistir diario a la policía a firmar. Entre los secuestrados se encuentran Yolanda González Escobar de Masaya, Alejandro Vélez Brenes, abogado y notario público, y Juan Carlos Márquez, integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN, quien fue detenido en Nandaime. Si seguimos a este ritmo, solo la policía va a circular por las calles de Nicaragua. Pero contadme, ¿vos qué opinas? Solo voy a retroceder un segundito por acá. Nosotros que nos dieron el verificado cuando teníamos como unos 50,000 seguidores y de hecho una oficina de TikTok Latinoamérica se acercó a nosotros porque en ese momento estaban muy preocupados con el tema de la desinformación que estaba sucediendo en la plataforma y querían platicar con nosotros y entender un poquito más cómo podían ellos combatir eso. Cuando llegamos a 1 millón de likes, por primera vez le pudimos decir al equipo, hey, tenemos 1 millón de algo por primera vez en nuestra vida. Gracias. Gracias, Carlos. Es el turno de Noelia. No, ¿verdad? ¿Escuchan? ¿Escuchan? Sí. ¿Está bajo? ¿Está duro? ¿Está bien? ¿Escuchamos? Creo que sí. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me honra muchísimo estar aquí donde No se escucha. No se oye. ¿No? No, está sin micrófono. ¿Será, no? A ver. Ahora sí. Ahora sí. Listo, voy a subir la voz entonces. Me honra muchísimo estar aquí por donde ha pasado pues gente increíble y aunque parece que somos un medio en La Voz de Guanacaste de gastronomía, realmente no, solamente que me gusta hacer la analogía de cómo es que cocinamos nosotros el periodismo en La Voz de Guanacaste, que ya les voy a contar, les voy a dar contexto para entender esto. Le llamé así, ingredientes para cocinar periodismo para paladar joven, apuntes desde el Pacífico Norte de Costa Rica. Ok. Y primero entonces quiero darles 4 utensilios básicos para poder seguir contándoles cómo es que hemos llegado a conectar con audiencias jóvenes y por qué estas audiencias jóvenes son bien particulares. La primera es entender dónde está Guanacaste. Guanacaste es una de 7 provincias que tiene Costa Rica. Costa Rica pues, es un país bastante pequeño, es esa que está marcada en rojo donde puse como ese loguito de ubicación.
y es una provincia costera, como pueden ver, y que además limita con Nicaragua y que está alejada del centro del país, de la capital, pues, donde obviamente se toman muchísimas de las decisiones que aplican para todo el país, pero donde además se han concentrado pues los medios, ¿verdad? Los grandes medios de comunicación. Incluso los pequeños pues no suelen ser medios muy consolidados, sino que son como páginas en Facebook. Y además tiene Guanacaste una historia bastante particular de anexión después de la independencia de Costa Rica. Hay toda una historia bien particular de cuando Guanacaste decide anexarse a Costa Rica, porque había como un debate de este territorio que está ahí flotando, ¿va a querer estar con Costa Rica o va a querer estar con Nicaragua? Y bueno, ocurrió la anexión a Costa Rica, y eso es importante para el ejemplo que les voy a traer. Esto es Guanacaste. Estas fotos nada más es para invitarlos a ir si no han ido y antojarlos a visitar Guanacaste y acercarse también a la voz de Guanacaste para seguir entendiendo esta provincia tan compleja que tiene tantos retos. Por ser costera llega muchísima gente extranjera a vivir, ¿verdad? Como esta vida de retiro. Ahorita también con el tema de nómadas digitales, Costa Rica pues aprobó una ley de nómadas digitales y también llega gente a vivir, pero esto está provocando mucho desplazamiento de las comunidades locales. Y es con esas comunidades locales las que nosotros en la voz de Guanacaste tratamos de conectar. Antes de seguir con esto que les decía, de que los medios han estado concentrados en el centro, han desatendido, digamos, las necesidades que tienen en las poblaciones como periféricas, e incluso las de los jóvenes. O sea, cuando escuchamos radio, las radios pues más escuchadas en el país dan el reporte del tráfico, de cómo está en San José, en la capital, y yo estoy en Guanacaste escuchando y tratando también de entender el país, pero no hay información local. Entonces, por eso lo que hacemos es tan relevante, tan importante para nosotros. Si pudiéramos describir como el periodismo que hacemos, no es comida rápida, sino que son preparaciones a fuego lento, ¿verdad? Nosotros, y ya les voy a contar por qué, pero no competimos por el última hora, o sea, eso no es lo nuestro, porque además no tenemos capacidad, pero además lo que nos interesa es dar el contexto suficiente para que la gente entienda lo que está pasando en el país y cómo le repercute en Guanacaste, o lo que pasa en los gobiernos locales, o lo que pasa en el barrio. Nuestros flujos de trabajo son semanales, o sea, sobre todo tomamos grandes decisiones los lunes, e involucramos a todo el equipo en las reuniones, desde la gerenta comercial, que no es un equipo muy grande, somos 8 personas, pero desde la gerenta comercial hasta tenemos un coordinador de audiencias que se involucra para escuchar los temas que las personas, o sea, que todos traemos, y ver cómo podemos conectarlos con las personas. Hacemos periodismo investigativo, o sea, investigación de gobiernos locales, de datos, de cómo están invirtiendo los recursos, periodismo transnacional y colaborativo con otros medios como Contracorriente. Hemos colaborado en investigaciones con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, y eso para un periodismo hiperlocal es muchísimo. Y bueno, como les decía, es un equipo pequeño, somos 8 personas apenas, de entre 27 y 39 años. Solo hay una persona, que es Tita, la de la esquina, que tiene pues más años, es nuestra administradora. Y bueno, nuestros comensales, es decir, la gente que nos consume, hemos logrado definir perfiles. Entonces hay 3 perfiles de personas: guanacastecos que viven fuera de Guanacaste, es decir, nacieron en Guanacaste, pero sobre todo por temas de estudio y de trabajo se van a vivir a otras partes del país, pero quieren seguir entendiendo su territorio. Residentes de Guanacaste, sean nacionales, o sea, sean guanacastecos, nacionales, extranjeros, pero que son personas bastante activistas en las asociaciones de desarrollo de sus comunidades, por ejemplo, y personas no guanacastecas interesadas en entender la provincia. Tenemos un público bien interesante que es gente que vive en San José, por ejemplo, o en otras partes del país, pero siguen mucho lo que pasa en Guanacaste, también porque es un destino turístico en Costa Rica, pero además por el tipo de periodismo que no encuentran en otros medios de Costa Rica. Y entonces, con un ejemplo, quiero enseñarles más o menos cuál ha sido la receta con la que, con pocos recursos, como decía Desiree, hemos logrado conectar con estas audiencias. Y entonces les traigo un ejemplo.
nosotros no cubrimos fútbol, ¿verdad? O sea, no hay posibilidades de que estemos como con esa dinámica semanal de los partidos y las jornadas. O sea, no es nuestro tipo de periodismo es más de derechos humanos, de gobiernos locales. Pero este caso fue bien particular. Ese es el equipo, el ADG se llama, Asociación Deportiva Guanacasteca, es el de uniforme blanco. Y en un partido resulta que empezaron a recibir muchos comentarios xenofóbicos. Por esta historia que les contaba de anexión, a la gente en Guanacaste se le ha ligado mucho a Nicaragua y pues existe claramente un tema crítico de xenofobia contra las personas nicaragüenses. Entonces, bueno, eso pasó en el partido, empezaron a gritarles insultos a las personas de Guanacaste, las y los guanacastecos, a decirles nicas regalados. ¿Qué pasa entonces? Los medios de comunicación, la mayoría, sacan como este tipo de titulares que nada más dicen lo que pasó, ¿verdad? O que, bueno, Guanacaste el equipo presentó una apelación o una queja ante la entidad de fútbol para reclamar una sanción. Eso, y ahí se quedan. Y nosotros en la reunión del lunes, entonces vemos el comunicado, vemos la cobertura de los medios de comunicación y entonces nos ponemos a pensar, ¿hay algo que podemos aportar aquí? Y definitivamente sí. Entonces ahí es donde empieza, eso fue un lunes, ¿verdad? Donde decimos, ¿qué de lo que pasó la semana pasada, qué de lo que pasó el fin de semana? Es importante que entremos nosotros. Entonces aquí empieza nuestro proceso de producción, que al final terminó con esta nota que no tomó 2 días, no tomó 3, o sea, a veces toma 1 semana o más. Y toma eso por esto que ya les voy a enseñar. Bueno, este fue el titular, nicas regalados, el antiguo insulto que aún suena en los estadios de fútbol, y que entonces jalamos el hilo para entender, para explicar, para conectar con la gente y hacerles, o sea, aportarles algo, ¿verdad? Para entender esta noticia que parecía tal vez tan superficial, de que hubo un reclamo, de que hubo una sanción, o que pasó esto nada más. ¿Por qué es que está pasando esto todavía? Es lo que queremos responderle a la gente. Publicamos una nota como esta en el sitio web, pero sabemos que no todas las audiencias andan metiéndose en vozdeguanacaste.com para ver qué es lo nuevo que publicó La Voz, sino que tenemos que llegar a ellas. O sea, en medio de la gente que navega en internet, tenemos que buscar conectar con ellas. Entonces siempre, desde incluso la reunión de los lunes, cada periodista o cada persona, realmente somos como 2 periodistas nada más, pero el fotoperiodista también tiene que hacer propuestas de temas y el coordinador de audiencias también, tiene que llevar una propuesta de cómo vamos a conectar este nuevo contenido con la audiencia. Entonces, además de que dice, bueno, hagamos una nota para explicar esto, hagamos también lo que nosotros llamamos, yo no sé si así le llaman en todo lado, un carrusel. Entonces, en Instagram lo que hacemos es tomar los puntos más básicos de esta nota, como para dar la pincelada, una pincelada suficientemente amplia, pero que además te deje ganas de ir a entender todavía más en la nota web. Entonces publicamos este carrusel, ¿verdad? Esta serie de imágenes en Instagram, donde en el textito que acompaña le decimos vaya a la nota y entienda mejor esto. Y otra cosa que ha sido bien importante, bueno, visualmente también hemos encontrado, este es nuestro Instagram, y estos 2 son de otros medios nacionales. Visualmente hemos cuidado el contenido, o sea, si la gente entra a un Instagram, al Instagram de La Voz, va a ver que hay diversidad de formatos con los cuales estamos haciendo el esfuerzo para conectarnos con ellas, más allá de lo que hacen otros medios, que nada más como publicar la misma, o sea, como el mismo esquema, ¿no?, de la noticia. Nosotros nos esforzamos por enseñar en formatos distintos las noticias que estamos presentando en el sitio web. Y esto es otra cosa que ha sido bien importante, que es la conexión y la interacción con la gente a través de los stories, porque la gente joven sobre todo, necesita sentir que participa en la construcción de la información, en el involucramiento con las y los periodistas que de repente son cercanos. Nosotros nos sentimos como un vecino, o sea, estamos en una casa, literal, nuestra oficina es una casa en un barrio, donde la gente llega ahí a la puerta a hablarnos de lo que está pasando en sus comunidades. Nos escriben por Twitter, nos escriben por Gmail, por el correo, donde sea, y saben que somos gente que realmente es cercana y que nuestra prioridad es responderles, escucharles, aunque definitivamente no podemos abordar todo lo que nos llega, pero sí que podemos hacerlos sentir parte.
Y esto ha sido como bien interesante, usar las mismas herramientas que hay disponibles en redes sociales para interactuar con las audiencias. Con este mismo tema, por ejemplo, entonces publicábamos una serie de stories, aquí preguntábamos, ¿has escuchado esta expresión antes? La de nicas regalados, pero además decíamos cuáles frases y creencias discriminatorias has escuchado sobre las personas de Guanacaste, y ahí al final ponemos el enlace. Monitoreamos mucho cuántas aperturas se hacen desde el Instagram, o sea, como cuánta gente da clic a ese enlace, y estamos trabajando por encontrar las estrategias que nos hacen que cada vez los abran más. Y después, por ejemplo, con este caso, pero así pasa con nuestra cobertura, nuestro flujo semanal, es que al interactuar con la gente responde y, bueno, en ese caso, en los insultos, estos fueron como algunas de las respuestas que recibimos y vimos que todavía nuestros recursos daban para más, o sea, ya estábamos montados sobre este tema, lo estábamos entendiendo y la gente tenía como más dudas y podíamos seguir respondiendo a ello, entonces publicamos este video después. O sea, esto fue como un proceso, todo este caso que les estoy presentando, de unas 2 semanas. Este no es el video, por cierto, es el otro. Se ven. Pero voy a ver si está por aquí. Nicas regalados. Eso fue lo que le gritaron a los jugadores de la ADG cuando jugaron de visita ante Pérez Celedón. Pero ese no es el único insulto o frase despectiva que han recibido las personas de Guanacaste. Hace algunos días nuestra comunidad nos compartió las que han escuchado y analizamos las que más se repitieron. Guanaca. Muchas personas lo utilizan para acortar. Y ahí lo que hace César, que es el fotoperiodista, es explicar cada una de estas expresiones con un reporteo claramente que fuimos a consultarle a personas sociólogas, historiadores y tal sobre esto. Ya se me acabó el tiempo, entonces no voy a seguir profundizando en estos temas, pero también una idea clara que quiero dejar es este uso como de los formatos con los cuales estamos llegando a la gente. Algo que hemos encontrado muy útil en Twitter al menos son como los hilos. A la gente le gusta mucho como que ahí les dejemos esa pincelada y que sea, y lo mismo con stories. Este fue un especial de una investigación sobre gentrificación, sobre todo esto que está ocurriendo. Y hemos tratado entonces de usar las redes sociales, la gente trata de entretenerse en redes sociales y necesitamos llevarlas al sitio web, que sean como trailers, si pudiera hacer como una analogía, ¿verdad? Que lo que publicamos en redes sociales sea como un tráiler de la película que pueden encontrar en la web, y no como nada más la imagen de la película, ¿no? Esta que siempre vemos en cartelera. Y voy a dejarlo hasta aquí porque ya después podemos profundizar en otros temas y porque se me acaba el tiempo. Gracias. Gracias, Noelia. Turno ahora para Claudia, de Cuestión Pública. Rápido, 10 minutos. Bueno, ¿me escuchan ahí? Buenas tardes, yo soy Claudia Báez, soy directora de Cuestión Pública. Nosotros somos un medio de periodismo de investigación contra poder en Colombia. Utilizamos periodismo digital, periodismo de datos y técnicas OSINT para hacer periodismo de investigación más rápido, más profundo y más preciso. Somos un medio que sabe usar la tecnología y sabe cómo crear universos y narrativas para que las audiencias jóvenes que no están tan metidas o tan interesadas en el periodismo de investigación se involucren con el periodismo de investigación y tomen mejores decisiones en democracia. Esto es Juego de Votos. Es una aplicación de noticias. Nosotros hacemos aplicaciones de noticias para audiencias jóvenes y lo hacemos con el universo y el poder del periodismo de datos y la investigación clásica para que la gente pueda tener y comprender de una manera muy sencilla fenómenos muy complejos. Por eso lanzamos Juego de Votos, que es una aplicación de noticias que le dice a los ciudadanos, a los primivotantes, a los electores entre 18 y 35 años en Colombia, quiénes son los caballos de Troya que tienen los clanes políticos y que controlan el territorio colombiano con poder y dinero. Este es el video de promoción de campaña expectativa de Juego de Votos, antes de las elecciones de Congreso de 2022. De
los mismos realizadores de Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada. Llega Juego de Votos. Muy pronto, en Cuestión Pública. Esto salió 5 días antes de que, unos 7 días antes de las elecciones de lanzar la aplicación web al público. Lo lanzamos en temporadas, eran 10 casas políticas con influencia para las elecciones, justamente, poder mantener su poder a través de sus candidatos, poner curules en el Congreso y así negociar con Poder Central. Nosotros entonces decidimos hacer corta, este video dura 1 minuto 20 segundos más o menos, y tiene las 10 casas políticas. La lanzamos por temporadas, es decir, no lanzamos las 10 casas en un solo momento, lanzamos 3, las más poderosas, unos 7 o 5 días antes de las elecciones, y luego empezamos a sacar otras durante elecciones de Congreso y otras durante las presidenciales. ¿Qué es lo que muestra Juego de Votos? Creo que me estoy devolviendo. Juego de Votos demuestra cómo estas casas acumulan poder generaciones tras generaciones y cuáles son sus intereses, dónde están los negocios de estas personas, de estas familias en los sectores industriales, cómo cooptan la contratación pública para poder mantenerse en el poder. ¿Dónde están las entidades de gobierno que son sus fortines políticos? ¿Cuál es la ruta del dinero? ¿Dónde están sus empresas? Recopilamos todas las empresas de los miembros de las familias políticas. Y lo más importante, mostramos los candidatos. Era lo más importante para los jóvenes. ¿Quiénes eran los candidatos que estas casas estaban impulsando para llegar al Congreso? Luego de las elecciones de Congreso, las curules de estas familias políticas en Colombia se dijo que era la derrota a la maquinaria política. La casa más importante, la Casa Char, que había puesto 12 congresistas en las elecciones de 2018, ahora tiene 7 congresistas en el Congreso. Siempre me equivoco de botón. ¿Cómo hacemos? Usamos la cultura pop, cultura popular, y la cruzamos con periodismo de investigación. Creamos universos. Y en esto esta aplicación por lo menos dura 1 año en realizarse. Les voy a mostrar una más adelante que duró un poco más, pero la cuestión es hacer periodismo de largo aliento con aplicaciones de noticias, pero al mismo tiempo estamos haciendo periodismo de investigación en coyuntura y periodismo de largo aliento. O sea, tenemos las 3. Estas son las aplicaciones de noticias, investigación de largo aliento y periodismo de investigación en coyuntura. Así siempre estamos vigentes. ¿Cuál era el desafío? Para los colombianos, los nombres de estas familias políticas siempre han estado muy presentes, pero lo ven como una nube. No entendían muy bien cuáles eran los cuestionamientos, sabían que habían cuestionamientos, pero no entendían exactamente a qué se referían o cómo eran realmente, o cómo es que mantenían su poder. Entonces el desafío era mostrar cómo funcionaba la maquinaria y nos inspiramos en gamificación, justamente para que fuera como un juego, que exploraras la casa, efectivamente con los eslogans de los Lannister, siempre pagan sus deudas, pero adaptado al contexto colombiano, o poniéndole el pequeño consejo, quién es la mano del rey, el consejero de la moneda, el consejero del gobierno, el consejero de tierras. También tuvimos la ventaja de que HBO saca el spin-off de House of the Dragons, justo cuando ya se habían acabado las elecciones, entonces pudimos hacer un reboost, donde volvimos a lanzar la aplicación, que nunca pierde vigencia, porque esta información es una recopilación enorme de
toda la familia política. Entonces, siempre podemos relanzar casas políticas y hallazgos, porque estamos hablando de casi 366 nodos de miembros y 499 empresas en conjunto. O sea, son una cantidad de nodos que tiene cada nodo de investigación periodística. Entonces, podemos siempre salir en coyuntura y no perder vigencia con cosas como esto. Sacamos reels y videos en TikTok para aprovechar el hype de House of the Dragons. También pagamos pauta en Instagram y Facebook. Llegamos a 350.000 impresiones en las regiones y casi a 500.000 personas, porque para congresos sacamos las casas graduadamente, pero para presidenciales sacamos el juego, es decir, los pronósticos que hacían los ciudadanos con respecto a cómo iba a quedar la primera y la segunda vuelta presidencial. Eso lo hicimos con Power BI y un desarrollo propio que hicimos en casa para que la gente pudiera hacer como sus pronósticos, hacer como la captura de pantalla y compartirla en Twitter o en redes con el hashtag #MiJuegoDeVotos. Esto fue muy importante porque pagamos la pauta la pagamos en las regiones donde estas casas tenían influencia política. Lo más importante era que los jóvenes accedieran a esta información antes de votar. También hicimos 2 Instagram Live con influenciadores en Colombia que alcanzó 3.500 personas en tiempo real. Esto también nos permitió expandir los hallazgos periodísticos y llegar a las audiencias más jóvenes. También hicimos un pago a un medio que tiene 500.000 de seguidores en Instagram en Colombia, La Oreja Roja. Con ellos sacamos contenido a partir de Juego de Votos. Esto no solamente nos hizo ganar más audiencia a Cuestión Pública, sino que incrementó en redes sociales como el alcance. También hicimos alianzas con medios locales en las regiones donde estas familias tenían influencias. 4 medios locales republicaron los hallazgos de Cuestión Pública. Y bueno, el año pasado ganamos el premio OneInfra de periodismo digital por esta producción. También en enero, hace poquito, en marzo realmente ganamos el premio Sigma Awards por el premio mundial de periodismo de datos con Juego de Votos. Juego de Votos nace porque ya teníamos una experiencia previa en aplicación de noticias. Esto se llama Sabemos lo que hiciste, la legislatura pasada, el Indiscretam, el Instagram indiscreto del poder en Colombia. Hashtag Sabemos lo que hiciste. Sabemos lo que hiciste es la primera investigación al patrimonio de congresistas en el país, conflictos de interés, contratos y redes de poder. ¿Los congresistas ya regresaron de vacaciones? No les prestan a esos hijueputas. Cuestión Pública sí. En febrero regresa Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada y su Indiscretam. Segunda temporada. Otros 24 senadores y senadoras que tú elegiste ingresarán al Indiscretam de Cuestión Pública. Indiscretam, el poder, empresas, redes y patrimonio de los congresistas. Es que ya no hayan que más averiguarlo de su vida, que no tienen más oficio sino ese. Acompáñanos con el hashtag Sabemos lo que hiciste cada domingo. Estreno, domingo 7 de febrero 2021. Cuestión Pública. ¿Cómo les parece? Esta aplicación tuvo 2 temporadas, una en 2020, otra en 2021. Lo más importante es que 700 personas votaron por los 75 congresistas que nosotros investigamos. Es decir, cuando llegaban los acosos judiciales, los hostigamientos, porque los congresistas realmente se incomodaron con esta aplicación, porque le decíamos a la ciudadanía, estalquea a tu congresista, y lo mostrábamos como un Instagram justamente, podíamos defendernos en estados judiciales diciendo, yo no escogí investigar a este congresista, 700 personas votaron por él. Entonces, también es una gran estrategia para defensa judicial. ¿Cuáles son los impactos? Abrimos declaraciones de renta, abrimos declaraciones de impuestos, logramos que una ley se promulgara, no solamente nosotros, pero aportamos a que una ley se promulgara para que se hiciera obligatorio que funcionarios públicos abrieran sus declaraciones de renta. También hicimos republicación con medios locales y logramos develar la ruta del dinero con destino en paraísos fiscales de los congresistas. Republicaciones en medios nacionales, tradicionales, y bueno, una denuncia del expresidente del Senado a mí y a mi socia por esta investigación. Finalmente, para terminar, hacemos también
por nuestro trabajo incómodo y que cuestiona mucho el poder en Colombia, hemos sido estigmatizados y hicimos una campaña offline que se llama Hablan los Hechos, justamente para contrarrestar esa narrativa. Pues hace unos 10 años más o menos, cuando cumplí mis 18, me di cuenta que los medios de comunicación en Colombia, pues literal en todo el mundo, están siendo manipulados por grandes poderes políticos o económicos. Yo la verdad no creo en nada tradicional porque pues finalmente es manipulable. Le creo más a las ciertas personas que se ponen en la 10 y hacen el periodismo que se tiene que hacer, porque es que aquí no hay periodismo. ¿Sí es medios de comunicación tradicionales? No, la verdad pienso que son como muy, aparte de anticuados, como muy clasistas y pienso que no dicen todo lo que uno debería saber. ¿Qué piensa usted de esto? Esto es Habla los Hechos. Sacamos las investigaciones y los hallazgos periodísticos de Cuestión Pública a las calles y los confrontamos con el ciudadano de a pie. 10 popmans estuvieron caminando las calles de Cali, que fue el epicentro del estallido social en 2021 y por el cual fuimos estigmatizados por nuestra cobertura. Y le dijimos a la gente, esto fue lo que pasó. Álvaro Uribe Vélez, siendo el director de la Aerocivil, entregó licencias a narcos cuando ya se sabía que eran narcos. Acá está el hecho y acá está la QR para que leas la investigación. Esto fue lo que pasó en Cali. El Éxito, que es un centro comercial en Cali y es una cadena comercial larga y grande en Colombia, fue utilizado por la policía como un centro de operaciones y de detención ilegal donde torturaron civiles durante el paro nacional. Acá está el link para que veas las pruebas, el QR. Todas esas verdades tan incómodas para poderes políticos y económicos, claro que causaron mucha incomodidad a los ciudadanos. Incluso fueron amenazados algunos de los popmans, porque justamente esas verdades no se quieren escuchar, ¿verdad? Entonces, identificamos 2 puntos donde nos podíamos mover y así fue como, además, teníamos esto. Los stickers llevaban a nuestro canal en Telegram, donde intentamos llegar a las audiencias fuera de nuestro scope digital, de las pantallas, para llegar a otros públicos que están fuera de ese radar. En ese día logramos 200 suscriptores. Y de esta manera pudimos un poco construir una positiva narrativa con respecto al medio de comunicación y disminuir la estigmatización. Estos son los hechos. Finalmente, nosotros recientemente hemos ganado muchos premios internacionales, el más reciente, el Premio Rey de España a Mejor Medio de Iberoamérica, que lo recibiremos el próximo mes en Madrid. Y estos somos nosotros. Muchas gracias por su atención. Gracias, Claudia. Terminamos con Lois. Buenas tardes. A ver si consigo explicar rápido cómo en una increíble sucesión de eventos he acabado cruzándome medio mundo para hablar de un medio que no existía hace nada, hace un año. Bien, yo soy Lois Varado, soy periodista, vengo de la tele y trabajo en La Voz de Galicia, que es un medio que tiene 141 años de historia. Ahí somos un poco distintos a lo que son mis compañeros y evidentemente eso tiene muchas cosas buenas, pero eso también tiene muchísimas cosas menos buenas. Somos un medio que tiene una audiencia muy fiel, que vende muchísimo papel en España, pero que también está, no he traído un mapa, pero estamos en Galicia, que es al norte de España, muy lejos de Madrid, muy lejos de Barcelona, lejos de los grandes centros de decisión, y también que estamos muy vinculados a un territorio que tiene un idioma propio. Así que con La Voz de Guanacaste nos parecemos algo más que en solo lo de la voz, ¿no? Bueno, ¿por qué nace La Voz de la Salud? Buscábamos nuevos lectores, como yo creo que casi todo el mundo, ¿no? Problema,
y virtud, el 50% de los lectores de La Voz de Galicia tienen entre 54 y 64 años, así que simplemente por evolución biológica hay que buscar nuevos nichos para encontrar pues nuevos lectores, ¿no? Y la pandemia, como pasó con todo, pues también nos descubrió que la salud era un campo que interesaba muchísimo. O sea, se disparó con la pandemia, pero después detectamos que en las audiencias jóvenes, menos de 35 años básicamente, les interesaba muchísimo. No sé si aquí también es, pero por lo menos en España cada vez es más común que la gente joven vaya al gimnasio, que la gente joven esté muy preocupada por su nutrición, etcétera. Y la salud mental, por supuesto. Entonces, esos eran los 3 objetivos, ¿no? Por un lado, atraer a usuarios menores de 35 años, por otro, ofrecer un nuevo contenido de calidad a los lectores que ya teníamos, y por otro lado, probar cositas en una nueva redacción en la que la verdad nos dijeron, haced un poco lo que queráis y a ver qué conseguís sacar de ahí. Ahí se le llamamos ahí nuestro lab, ¿no? Que se compone de 5 personas jóvenes, y aquí quiero lanzar un mensaje de que a veces los proyectos no funcionan en el corto plazo, pero a largo plazo acaban dando sus frutos, ¿no? Las 2 personas que estamos a cargo de La Voz de la Salud venimos de una tele que se abre en el año 2010, que era un año terrible para abrir una televisión clásica, una TDT, cuando el video on demand ya estaba llegando, bueno, una idea pues, que puede ser cuestionable desde el punto de vista estrictamente económico, pero que fue a largo plazo un patrimonio enorme, porque con muy pocos recursos conseguimos, o la empresa consiguió, un grupo de trabajadores súper multiplataforma que con poquísimo sacaban oro y que ahora lo están explotando, ¿no? Entonces, ahí también confiar en esos proyectos. Y los contenidos de La Voz de la Salud, absolutamente todo, nace desde esta redacción, es decir, desde el principio, ¿no? Desde la producción, la redacción, la relación con las fuentes, la redacción de la noticia y después todo el tema del compartido en redes sociales lo hacen estas 5 personas que están aquí, una soy yo. Y los pilares de La Voz de la Salud son 5, básicamente: nuestra web, nuestro Instagram, nuestro TikTok, del cual luego hablaremos un poquito más, nuestra newsletter, que es la que tiene la tasa de apertura más alta de toda La Voz de Galicia, que de hecho el otro día preguntamos, oye, ¿de qué queréis que hablemos? Nos contestó mogollón de gente, la verdad no esperábamos tanto, y luego estamos explorando nuevos formatos que todavía tenemos que seguir un poco más, pero que nos interesa de cara al futuro, sobre todo el tema del podcasting y también directos, el tema de YouTube, explorar otras plataformas que están ahí. Bueno, vamos poco a poco con eso, de momento esto es lo que tenemos. Bien, no estábamos consiguiendo encontrar nuevos lectores pues informando sobre la guerra de Ucrania o informando sobre las infraestructuras que llegaban a Galicia, eso no lo estábamos consiguiendo. Entonces tiramos por la salud, ¿no? Y también decidimos saltarnos esa norma de estar vinculados al territorio. Dijimos, bueno, vamos a trascender de Galicia y vamos a, donde esté el mejor experto, a irnos a buscarlo, ¿no? A intentar contactar con él. ¿Qué teníamos hasta ahora en medios, o qué detectábamos que había de oferta de medios de salud un poco en la web en España? Pues por una parte habían los medios ultra especializados con información súper poco digerible para el público general, más orientadas a profesionales, y por otro lado muchísimo clickbait, ¿no? Titulares que no sabíamos muy bien, bueno, que prometían muchas cosas y luego el desarrollo de la noticia no quedaba muy claro, o decías, esto parece que sí, pero ¿qué significa exactamente? Entonces dijimos, mira, vamos a hablar con los mejores y vamos a hacer piezas largas. El otro día leía que las cosas más importantes en la vida, bueno, aquí cada uno tendrá su ranking, ¿no? Pero leía que las cosas más importantes en la vida son la salud, la familia y nuestra capacidad de recordar, ¿no? De recordar las cosas y de gestionar nuestra propia mente antes de perderla. Y digo, pues yo creo que, y es lo que estamos viendo y lo veremos ahora, que la gente está dispuesta, a lo mejor no está dispuesta a leer 5.000 caracteres de algo que no le interesa demasiado, pero si está en juego su salud, sí está dispuesto, los lee gustoso, y si además considera que se puede fiar, pues lo lee. ¿Qué hemos logrado? Vamos con un poco de analítica, GFK, resultados de audiencia, en todo, desde que unificó GFK todos los medios de salud, hemos estado siempre en el top 3, ahí está, alguna vez hemos estado en el primero, pero hemos dicho, bueno, vamos a poner el segundo, tampoco vamos a... está Mejor con Salud, que es del diario AS, no estamos nosotros, y está Cuídate Plus del Marca. AS y Marca son 2 diarios deportivos con muchísimo tráfico interno en España. Sobre el tiempo de engagement, el tiempo promedio que un lector pasa una información de La Voz de la Salud está en los 5 minutos, lo cual nos parece una pasada y es algo que estamos súper orgullosos, a pesar del aumento constante en el número de páginas vistas a lo largo del año 2022, los datos son hasta enero,
el nacimiento del portal, el engagement de los usuarios no solo no descendió, sino que se vio incrementado. Y el impacto en la generación Z, que era a donde nos dirigíamos desde el nacimiento de este vertical, La Voz de Galicia creció un +20 en audiencia menor de 35 años y los contenidos de La Voz de la Salud ayudaron a incrementar las suscripciones en un +9% en este rango de edad. Y ahí veis un poco la evolución de la gráfica. Con esto podemos decir muy orgullosamente que actualmente 1 de cada 5 lectores de La Voz de Galicia proceden de La Voz de la Salud, un 20%, que creemos que es una cifra muy bonita, que nos queda muy redonda y que estamos muy contentos. Vamos a hablar de TikTok, el canal de TikTok de La Voz de la Salud. Bueno, nosotros heredamos una infraestructura de la tele que estaba un poco olvidada, unos platós, una iluminación, y dijimos, vamos a aprovechar esto, porque esto no lo tiene mucha gente, ¿no? Entonces, con poca inversión económica, pero con mucha inversión, yo creo, de talento, pues logramos establecer una comunidad en el que en apenas un año hemos logrado casi 200.000 seguidores, porque nuestra intención, les hablaba antes, cómo llevar estos lectores a la web, la verdad. A tal punto, no lo sé, supongo que nadie sabe decirlo, pero cuando se sepa, queremos estar ahí. ¿Sabes? O sea, nuestra intención era hacer una marca 360, que esa S que veis ahí la reconozcan en todos lados. Me da igual que vengas a través de la web, me da igual que vengas a través de Instagram, me da igual que vengas a través de TikTok. Que cuando veas esa S, sabes quién está ofreciéndote la información. Vamos un poco del perfil del público de TikTok. El 54% de nuestros seguidores son hombres, lo cual nos sorprendió porque cuando abrimos el portal pensábamos que el nicho, evidentemente esto es solo TikTok, ¿no? Pero pensábamos que el nicho eran más mujeres. La edad, bueno, evidentemente aquí cumplimos, ¿no?, el objetivo, entre 18 y 34 son los grupos mayoritarios. La noticia sería que nuestro público, la mayoría en TikTok, fuese más de 55. Y la top de regiones en los que estamos: primero es España, segundo México, tercero Argentina, cuarto Colombia, quinto Chile, y esto es algo que también nos pone contentos porque nuestra intención también era trascender esa frontera histórica de La Voz de Galicia, ¿no? Y ciudades, bueno, Madrid, Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile y Barcelona. Voy un segundo para atrás. Para mostraros una forma tendremos de interaccionar con la audiencia, ¿no? Por ejemplo, con el COVID dijimos, por poner un ejemplo de esta ligera inversión y los réditos que nos ha dado. Con lo del COVID descubrimos el tema de los test de antígenos, de meter el palito en la nariz y saber si estábamos infectados o no. Y nos preguntamos un día, oye, ¿qué más de esto habrá en las farmacias, ¿no? Porque esto es como que ahora no, ¿qué más cosas podemos saber a golpe de farmacia? Hicimos un vídeo y nos dejamos 200 euros, compramos todo lo que había y dijimos, venga, elegid vosotros los que queráis que probamos. Este es el gancho que les lanzamos. Necesito que darlo otra vez. He comprado todos los test de autodiagnóstico que había en la farmacia. Evidentemente, desde el COVID hemos aprendido a usarlos. ¿Qué más test hay en la farmacia de este tipo? Y hay bastantes. Test de próstata. Autotest diagnóstico de deficiencia de hierro. La señora parece bastante satisfecha. También, señora, contenta porque por fin puede detectarse si tiene o no una infección del tracto urinario. Solo tarda un minuto. No, evidentemente, este va con orina. Test de esperma. No garantizo que lo vaya a hacer. Es una cosa un poco íntima. Mantener fuera del alcance de los niños. Test multidroga. Ojo, cuidado. THC, MDMA, benzodiazepinas, 10 cosas detecta. Esto va con orina. El momento en que me metí en este embolado, confidencial, bueno. Este es uno de los que me van a resultar más útiles. Test de menopausia. Ni siquiera sabía que existía. Autotest de VIH. Es bastante útil, ¿no? Señora feliz, no, felicísima con su barra de pan y su test de autodiagnóstico de intolerancia al gluten. No es lo mismo que celiaquía. 7 unidades. Es un test de ovulación. Podría probarlo, pero mis resultados serían nulos. Faltan algunos clásicos. El de embarazo tampoco tendría ningún sentido. Evidentemente es un test para mujeres y para Arnold Schwarzenegger, en la peli esta en la que se queda embarazado. Bien, vamos allá. Bueno, esto es solo un poco el contenido que hacíamos. Si queréis ver un poco luego las interacciones que tenemos con la audiencia, las tenemos en nuestro canal de TikTok, donde estáis todos invitados a seguirnos. El resultado de este experimento fue que tuvimos 1.115.000 visitas en la plataforma y un aumento de 5.000 seguidores. Es un ejemplo. Y curiosamente, que uno de nuestros objetivos principales era no tener ni siquiera InDesign instalado en nuestros ordenadores, resulta que entonces, a raíz de todos estos resultados, nos dicen desde el periódico, oye, ¿por qué no nos dejáis o prestáis vuestros temas para llevarlos el domingo en la sección, para llevarlos en papel el domingo?
Dijimos, bueno, claro, evidentemente, como para decir que no, ¿no? Entonces, hemos vuelto, estamos en el papel, pero hemos vuelto por el camino contrario y por el camino que no esperábamos. Y todo nuestro trabajo, además, nos ha servido para, bueno, estar reconocidos. Ahí estoy yo de traje, madre mía. Nos ha premiado la Sociedad Española de Oncología Médica, nos ha reconocido la Sociedad Española de Cardiología. Dentro de 2 semanas estamos en Nueva York con el tema de IGMA. También Sociedad Española de Reumatología, Colegio de Farmacéuticos. Bueno, en fin, que nos han llegado bastantes reconocimientos. Y nada más, simplemente reivindicar desde aquí la importancia de la especialización en el periodismo y de confiar en los proyectos a largo plazo, que al final acaban dando frutos. Gracias, Luis. Bueno, después de conocer todos vuestros proyectos, hemos pasado un buen rato aquí. Nos quedan todavía unos pocos minutos para terminar de asentar algunos de los temas que habéis puesto sobre la mesa. Yo creo que el resumen, lo positivo es que sí que se puede llegar a las audiencias jóvenes y los ingredientes, valentía, creatividad y talento, cosa que no es tan fácil como parece, ¿no? Os voy a hacer una pregunta a cada uno de vosotros y con esto ya cerramos el panel, si os parece. Venís todos de países diferentes, pero todos tenéis en común esta visión de que hay que llegar a los jóvenes y también la capacidad, ¿no? Carlos, por ejemplo, en Divergentes, contabas que habéis tomado la situación, ¿no?, de los países de Centroamérica. Es algo que ya está ahí, es información que se conoce y le habéis dado un envoltorio distinto utilizando la cultura popular, ¿no?, para llegar a los jóvenes. ¿Por qué crees tú que los jóvenes están interesados en medios como los vuestros y, sin embargo, quizá no tanto en los medios tradicionales? ¿Crees que quizá están decepcionados con lo que los medios tradicionales les están ofreciendo? Bueno, yo creo que en principio pues, es un poco natural de que ellos estén, y sobre todo ahora, distraídos con toda la cantidad de estímulos que tenemos ahora en los jóvenes y nosotros. Y yo creo que son los medios los que tienen que hacer un esfuerzo importante para buscarlos donde ellos están interactuando. Pero repito, no significa que a ellos no les interese lo que está pasando en el país. El ejemplo de Nicaragua yo creo que es un buen ejemplo para todos en el mundo. La rebelión de abril fue hecha por jóvenes. O sea, la explosión de las protestas sociales en Nicaragua fue hecha por jóvenes que en algún momento empezaron a protestar por un tema ambiental, luego vino algo con las reformas del Seguro Social y ellos engancharon prácticamente a toda la sociedad a manifestarse y desde ahí lo hemos visto involucrados en temas sociales y políticos sin parar. Pues la juventud nicaragüense es una juventud bastante comprometida en ese sentido, en el que están tratando de que exista una salida por la vía pacífica y encontrar soluciones. Pues en ese sentido es donde nosotros tenemos que hacer ese trabajo importante de ir a buscarlos, de ofrecerles la información, pero como vemos con los ejemplos de todos los colegas, tenemos que ofrecérselas de la manera en que ellos la quieren consumir. Y una de las maneras en las que esa información resulta atractiva es que sea divertida, ¿no? Claudia nos ha ofrecido ejemplos muy elocuentes en ese sentido, ¿no? Solo ver la promo de Juego de Votos, pues ya casi te apetece verlo. ¿Es un requisito indispensable hacer un periodismo divertido, entretenido para llegar a los jóvenes? Yo creo que sí, hay que romperse la cabeza para que realmente hacerle justicia a la investigación periodística. Una de las misiones de Cuestión Pública justamente es democratizar el periodismo de investigación, y democratizarlo es que le llegue al ciudadano que tiene que enfrentarse a tomar decisiones difíciles en contextos democráticos complejos como el colombiano. Entonces nosotros invertimos mucho tiempo en creatividad, en no solamente hacer la investigación clásica con rigurosidad, con método, con tecnología, sino también entregarle el mejor paquete o formato al ciudadano para que realmente se apropie de la investigación periodística y tome mejores decisiones. Una de las cosas que me sorprende de este panel es que no todos nacimos a partir de justamente estallidos, o la mayoría de estallidos sociales. Nosotros no nacimos a partir del estallido social de Colombia en 2021, pero sí nos potencializamos a partir de ahí. ¿Y por qué seguimos haciendo aplicaciones de noticias
dedicadas para jóvenes y con tanta inversión en recursos, tiempo, diseño, creatividad, porque los jóvenes, a partir del estallido social en Colombia, sabíamos que iban a tener un poder decisorio en las elecciones del año pasado. Por eso era necesario que el medio realmente se rompiera la cabeza para que la investigación periodística llegara a esos públicos. Por eso pagamos publicidad justamente en Facebook y hicimos toda una estrategia de difusión. Por ser un medio de nicho pequeño, teníamos que hacer cosas que no estaban estipuladas como para un medio pequeño, justamente para llegar a las audiencias que necesitaban esa información, y pagamos en justamente las regiones donde estaban estas familias y llegamos a una audiencia más amplia. Eso fue lo que hicimos. Y bueno, además de entretener, otro elemento clave para conquistar a los jóvenes es hacerles partícipes del proyecto, ¿no? Vosotros, Katy, sois uno de los ejemplos, ¿no? Tenéis un montón de proyectos, intentáis que la audiencia forme parte de lo que hacéis. ¿Por qué consideráis que es importante que los jóvenes se sientan tan implicados? Sí, voy a complementar un poco a Claudia, porque creo que justamente cuando venimos de contextos como los que les platicamos, realmente en las redacciones, y creo que a todas y todos nos pasa, que la única forma de sobrellevar todo es desde la diversión, desde el sarcasmo, desde la ironía, desde lo jocoso, porque, o sea, los cuentos de terror, de desigualdad, de corrupción, de impunidad son tan grandes que no te queda otra. Y así es nuestra audiencia. O sea, se ríe de la miseria, se ríe de lo que está pasando. Y nosotras, en particular en Contracorriente, nacimos en la calle, al igual que algunos de acá, y sabemos que había esa necesidad de platicar cara a cara. Nosotras nos sentamos con alumnos de universidades, con colegios que tienen su periódico escolar y que quieren saber cómo es un manual de estilo y para qué sirve, cómo lo pueden aplicar. Nos sentamos con empresarios, que era algo que quizás en 2017 no lo mirábamos tan claro, pero que se sientan con nosotras a hacer casi que picheo de hey, ¿por qué no hablan de estos temas? O ¿por qué no profundizan de estos temas? Y luego también con algunos funcionarios públicos, los que quieren. No todos quieren sentarse con quien los está investigando, pero quienes sí quieren contar y que quieren también acercarse y que se conozca su historia, pues lo hacen. Y realmente esa es una parte clave para nosotras, porque así nacimos en la calle, nacimos dando nuestras primeras publicidades en las aulas de clases de las universidades, de nuestros maestros que nos habían dado clase en algún momento y que nos daban chance de decir, hey, miren, tenemos este espacio de crónicas de la cotidianidad y les llevamos una paleta helada o cosas así, ¿no? O sea, siempre tratamos de vincular con esa parte cotidiana que a nosotras nos conectaba con el periodismo y que vos lo decías al inicio, como cuando queremos estudiar periodismo, pues queremos cambiar el mundo. Y eso es lo que queremos y lo vamos a seguir queriendo, porque si no, ¿para qué estamos? Bueno, es un mensaje que no caduca, ¿no? Lo de empezar a estudiar periodismo por mejorar nuestro alrededor. El periodismo de servicio es otra de las vertientes, ¿no? De esta forma de acercarse a los jóvenes. Y es curioso porque hasta ahora el periodismo se ha centrado sobre todo, ¿no?, en el periodismo factual, contar lo que está ocurriendo, en periodismo de investigación, descubrir cosas que están ocultas. El periodismo de servicio, sin embargo, lo que hace es agrupar información que está a disposición de todo el mundo. Porque, sin embargo, ahora mismo resulta tan útil hacer este tipo de periodismo como lo que hacéis vosotros, ¿no, Elia? ¿Y por qué resulta especialmente atractivo para los jóvenes? Sí. Creo que va muy de la mano con las estadísticas que vemos de que evitan las noticias, ¿no? O sea, los jóvenes y en general las audiencias están evitando las noticias porque de repente ya les resultan abrumadoras, o sea, porque no les motivan, sienten que el mundo se está acabando y que no podemos hacer nada al respecto. Y con el periodismo de servicio o periodismo de soluciones también podemos arrojar un poco de luz de qué cosas sí están funcionando, de cómo podemos involucrarnos con estos problemas que estamos enfrentando todas y todos, que son problemas comunes, y a quién le está saliendo bien. Nosotros eso es lo que hemos hecho. De repente en la provincia, en Guanacaste, hay todavía mucha dependencia, por ejemplo, de la ganadería, y con esto
crisis que vivimos, esta crisis climática, la están pasando mal, pero de repente contar las historias de algunos ganaderos que están logrando tener comida para las vacas en la época seca y que no se les mueran ahí en los huesos, motiva un poco a la gente a ver que sí se puede hacer algo, que no todo está perdido y que de repente incluso otras comunidades pueden replicar eso que está haciendo ese ganadero para que no se le mueran las vacas en la época seca y salir adelante, ¿verdad? Es como hagamos tribu, hagamos comunidad y veamos que también hay historias no felices, porque de eso no se trata el periodismo de servicio o periodismo de soluciones, no es que todo sea feliz, pero sí que hay iniciativas que están dando resultados y que podemos ponerlas sobre la mesa para motivar un poco a las audiencias. Y bueno, terminamos con TikTok, que parece que es la solución a todos los problemas para llegar a la audiencia joven, ¿no? Si te abres un TikTok, es casi garantía de que vas a llegar. No. Lois, cuéntanos, a ver, ¿es eso verdad? No, o sea, evidentemente la gente joven está en TikTok, pero no es... Yo, como ya veo ahí el 00, voy a remar súper a favor del programa y voy a pedir solo dos cosas con respecto al TikTok. Uno, que dejemos de ser edadistas y que el chaval más joven que entre por la redacción, ese lo vamos a encargar TikTok. No, o sea, hay que valer para eso, ¿sabes? O sea, hay que tener ciertas dotes para saber comunicar, etcétera, etcétera. Y segundo, que dejemos de considerar que... Yo, por una cosa o por la otra, a lo largo de mi vida laboral siempre he acabado metido en las redes sociales. Primero porque evidentemente empecé desde abajo y quédate el Twitter, quédate el tal. Entonces siempre acabé de una forma u otra, he acabado tirando hacia ese mundo, pero dejar de verlas como un arte menor, que creo que es lo que pasa muchísimo, ¿no? en las redacciones de... me curro muchísimo todo el proceso de redacción, monto aquí unos versos increíbles, desato toda mi prosa y luego a la hora de compartirlo como que titular, subtítulo y venga, a circular por Twitter. Y así no, evidentemente así no funciona. Entonces, ser conscientes de que hace falta mucho trabajo, que se puede ser riguroso con otro lenguaje también. Y nada más, yo con esas dos cosas, ya que el más joven no lo pongan a hacer TikTok porque es el más joven y que no se interprete como lo último ya y como ya estamos cansadísimos, venga, comparte y ya está, con esas dos cosas sería ya increíble. Hay que conseguir que los de 55 para arriba también quieran entrar en TikTok. Pero ¿no? Claro, o si tienes 25 y vales, genial, pero si tienes 55 y vales, también genial. ¿Sabes? Claro. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí, que ya hemos ocupado mucho tiempo. Muchas gracias por venir, ha sido súper interesante, espero que vosotros también lo hayáis disfrutado. It's a kind of magic.